Concesiones a escala nacional y proyectos de ampliación del corredor vial Loja-Catamayo son temas que vamos a entrar a dialogar con Juan Diego Hidrobo, subsecretario de Delegaciones y Concesiones. Señor Hidrobo, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Gracias por madrugar con nosotros. Queremos conocer cuántas vías están concesionadas en el país. Al día de hoy existe concesionada lo que es la Panamericana desde Rumichaca a Riobamba con la empresa Panavial. Tenemos concesionada la vía Tenguel-Huaquillas en El Oro con Consur. Está concesionada la vía Chongón-Santa Elena en Guayas y Santa Elena. Y además se encuentran delegadas al Consejo Provincial del Guayas todas las vías de la provincia que a su vez están concesionadas. Ahora, hay un problema con la vía Loja-Catamayo. ¿Cuál es el inconveniente? Porque hemos estado investigando y hemos visto que hay dirigentes gremiales, por ejemplo, el caso del señor César Guerrero, que tiene una oposición al tema de esta concesión. A ver, el proyecto se lanzó con una ampliación a 3 carriles. El proceso fue lanzado a concurso. El tráfico que tiene esa vía es aproximadamente de 6.000 vehículos diarios. Eso según normas, según el reglamento a la ley de infraestructura, todavía no amerita una vía a 4 carriles. Se lanzó un concurso a 3 carriles, pero existió estos problemas con la sociedad civil, con autoridades, quienes reclamaban que la vía sea 4 carriles. Entonces, en ese sentido, una reunión con el señor presidente y el señor presidente aceptó que la vía sea 4 carriles y aceptó que el Estado genere un aporte alrededor de 10 millones por año en la etapa de construcción para realizar esta vía. Entonces, fuimos a Loja a socializar el cómo se debía hacer este nuevo proceso. Se dio de baja, se canceló el anterior concurso y analizamos y se presentó cómo iba a ser el nuevo proceso para llevar la vía a 4 carriles. Y eso fue lo que pasó la semana anterior y surgió estos problemas con la gente en Loja. ¿Cuántos kilómetros tiene esta vía entre Loja y Catamayo? 32.6 kilómetros. La ciudadanía habla de la circulación diaria de 7.500 vehículos y que en época de fiestas llega hasta 9.000. Por eso es el pedido de que sea una vía de 4 carriles. De ahí, por suerte, por ejemplo, hay un observatorio de movilidad de la Universidad Técnica de Loja que tiene cámaras todos los días y tenemos conteos de tráfico. El tráfico, por eso le decía, es de 6.100. Obviamente usted en los feriados, en todas las vías a nivel nacional, tiene los picos. Pero usted para diseñar y proyectar una vía más bien se llama el tráfico promedio diario. Entonces, pero bueno, o sea, nosotros estamos yendo a actualizar lo que sería el nuevo alcance técnico para publicar un nuevo proceso con la vía 4 carriles. Eso es lo que se explicó justamente a la ciudadanía, que se ha atendido ese pedido, tenemos que actualizar nuevamente el proceso, sacar nuevamente los pliegos y sacar a concurso. Se emite un nuevo decreto, porque estos procesos de concesión tienen un decreto de excepcionalidad, que ese nuevo decreto reemplaza al decreto anterior donde indicaba de los 3 carriles. No es que a un decreto se lo puede dar de baja el día de hoy, sino se lo cambia por otro. Y además financiarse, que es importante. Porque es lo que es lo más importante, donde usted tiene un compromiso de aportar alrededor de 10 millones por año durante 3 años que podría durar la construcción. Ahora, señor Hidrobo, ¿cómo se manejan los periodos de concesiones? Conocemos que algunos van de 25, 27 años y otros de solamente de 10. ¿Cuál es la razón? A ver, los que son más largos de 30 años generalmente son proyectos que incluyen construcciones, ampliaciones de 2 a 4 carriles y luego obviamente la operación y mantenimiento. Los proyectos que usted habla 10 años son más bien proyectos que no necesitan ampliaciones. Lo que necesitamos es mantenimiento durante 10 años porque los tráficos no justifican. Lo que tiene usted es claro que con este tipo de modelo de gestión lo que esperamos es tener vías en periodos largos de tiempo con un nivel de servicio adecuado hacia los ciudadanos. En el caso de Panavial, perdón. Ese proyecto está vigente hasta el año 2048, sí, la concesión. Entonces ese proyecto tiene alrededor de 487 kilómetros. Entonces hay ciertos tramos que se necesitan hacer inversiones para ampliaciones y otros tramos que se mantienen. Acá el nivel de servicio de esa vía casi es de las mejores en el país. Es la mejor vía, según han dicho los expertos, la Panamericana. Por eso es el modelo. Pasar a un sector privado donde usted ya no es un tema de contratación pública que se está preocupando de cuántos metros cúbicos y esas cosas. Yo le mido al concesionario el servicio que da al usuario. Usted paga por un servicio y tiene derecho a servicios complementarios como es las ambulancias, las grúas, servicios médicos en las estaciones, los 365 días del año, las 24 horas. Entonces, eso a la gente le da una seguridad para movilizarse.
Y ahora, ese dinero también tiene que ver con el monto de los peajes que se cobran para poder tener todos estos beneficios. Correcto, o sea, usted por ese pago tiene derecho a ese servicio. Entonces, por eso se cobran y además, obviamente, a través del pago se recuperan las inversiones y se pagan generalmente las deudas que generan estos proyectos a los concesionarios. Y en el tema de peajes, ¿cuáles son los valores o cuál es el valor que están analizando en la vía Loja-Catamayo? A ver, las tarifas al día de hoy es $1 por eje, se llama. O sea, un vehículo liviano, digamos, tiene un eje, luego van, por ejemplo, buses 2 ejes y llegan hasta 6 ejes. ¿Pero para cuántos kilómetros? La norma dice que es aproximadamente a 50 kilómetros y podría ser menos si se justifica. O sea, sí existe una variación en una distancia. Entonces, más o menos usted paga $1 por cada más o menos 50 kilómetros, que no es algo fijo. Existen menores distancias también si se justifica. En este caso, por ejemplo, la Loja puntual son 32 kilómetros que necesita una estación de peaje para poderse financiar y para poderse mantener en el tiempo. El Ministerio de Obras Públicas busca que las vías sean rentables y financieramente autosustentables en el tiempo. Correcto. Entonces, este tipo de proyectos lo que le garantiza es que durante 30 años usted mantenga una vía y que el Estado no necesite... Se despreocupan de las vías y los recursos para otras cosas. Para otro tipo de vías, en el sector rural, en otro tipo de vías que no son financieramente viables, pero se necesitan dar mantenimiento, que es nuestra obligación. Hay 10.000 kilómetros de red estatal. Ahora, ¿qué vías están en proyecto para concesionarse? El día de hoy estamos calificando ofertas de la vía Naranjal-Tenguel, que es parte del eje del corredor Guayaquil-Machala. Esperamos al siguiente mes adjudicarse. Estamos en un proceso de revisión y calificación de ofertas. Debemos lanzar nuevamente el proceso de la Loja-Catamayo. Tenemos un proyecto muy importante que en la zona del Austro, que es Biblián, Azogues, Cuenca, incluido el nuevo acceso sur a Cuenca, y nos vamos hacia Machala, que es hasta Pasaje. Tenemos la cadena Jipijapa en Manabí, que por ejemplo solamente son hasta 10 años para mantenimiento. Entonces hay un portafolio importante del Ministerio para delegar al sector privado. ¿Y cuál es la inversión que se necesitan en estas vías que usted acaba de mencionar? O sea, en inversiones, como solo inversiones para obra, estamos alrededor de más de 1.500 millones. Solo en inversiones, en ampliaciones, sin considerar los mantenimientos en el tiempo. ¿A cuánto se tiene previsto que aumente el peaje en las vías de nuestro país, señor Hidrobo? O sea, es un tema que tenemos que analizar y se tiene que ajustar. O sea, vamos 20 años sin que se ajuste las tarifas y se demanda mayores inversiones. Entonces, esa tarifa al día de hoy ya no genera para generar inversiones, para generar ampliaciones. Lo único que nos está dando es mantenimiento. Todas las inversiones que usted ha visto que se ha hecho en los años anteriores han sido con fondos del gobierno, no generados por los usuarios y por la tarifa. Entonces es un tema que se tiene que revisar porque ya no hay esa bonanza para poder seguir haciendo con los recursos del Estado, sino por ese servicio que genera las inversiones. Ahora, ¿ha habido diálogos con las empresas de transporte que han dicho que no están de acuerdo con esto? El Ministerio, al ser un ente rector, tiene estos diálogos, tiene un diálogo abierto como política de gobierno, un acercamiento hacia todos los sectores, porque lo que más usted tiene son beneficios en vez de tener algún problema en este tema. Usted, por ejemplo, el sector del transporte, si usted reduce costos de mantenimiento de sus vehículos a tener una vía en buen estado, reduce costos de combustible, menor consumo, reducciones de tiempo, que se reduce productividad a los transportistas. Hay una serie de beneficios que se viene dialogando con el sector. ¿Y cuál es la idea? Usted ha mencionado que se necesita analizar el tema de los peajes. ¿Están pensando en un incremento? ¿Cuánto sería esto? O sea, usted me hacía referencia hace un momento al tema de la Loja Catamayo, por ejemplo. La Loja Catamayo se establecía y la gente decía, ¿por qué se decía 1.25, por ejemplo? Es porque mientras dure el proceso del estudio y el tema de la construcción, estamos hablando que entrará a operar con suerte el año 2023 y esas cosas. Y seguir con una tarifa de $1 al día de hoy, eso sería imposible. Entonces se está ajustando en función de esos porcentajes. Entonces, el incremento que están buscando es de 25 centavos. ¿Solo en esta vía o en otras vías también del país? Tendría que darse una política a nivel nacional. ¿Cuál sería esta? ¿Qué es lo que se busca hacer en este año? El tema es que al ser un tema de una política es todas las vías concesionadas a nivel nacional. O sea, no puede tener diferentes tipos de tarifas en un proyecto o en otro proyecto. Sería a nivel nacional. ¿Pero esto qué significa entonces? ¿Que subiría el monto del peaje en todas las vías del país? Correcto. De acuerdo, así es. Entonces pasaría de $1 a $1.25. Ese es el monto que están buscando. Eso se está analizando justamente como le decía. Se habla de $2.
Se habla de llegar a $2 el peaje. O sea, lo que pasa es que usted tiene, lo que le decía hace un momento, diferente tipo de tarifas, depende del número de ejes. Entonces ahorita tiene desde $1 hasta $6 el vehículo más grande que tiene 6 ejes. Entonces se va ajustando en función de... Pero hablemos de los livianos. O sea, los livianos representa más del 85% de circulación en las estaciones de peaje. ¿Y cuál sería la diferencia de cambiar el monto del peaje en las diferentes categorías que usted menciona? ¿Cuál sería el cambio para este año? O sea, se aplica en ese factor, como le decía, y en función de eso se va ajustando. Pero más que, o sea, como le decía, que el tema del cambio, yo creo que la ciudadanía y como usuario estamos dispuestos a pagar por el tipo de vías que tenemos cuando están concesionadas. Porque si mientras no exista inversiones, no exista un tema en una vía en buen estado, obviamente eso va a generar un problema, un rechazo. ¿Y en base a qué se ha establecido que estos 25 centavos deben aumentar? No, el tema es, como le decía, hay un análisis de costos de lo que permite al día de hoy hacer con ese dólar, que es simplemente hacer un tema de mantenimiento. Entonces ya no es sostenible en ese sentido, no tiene que hacerse un ajuste. Llevamos 20 años con esa tarifa. Señor Hidrobo, ¿cuál es el presupuesto para este 2020 que maneja el Ministerio de Obras Públicas para mantener las vías 100% operativas en el país? O sea, mire, el presupuesto está alrededor de un poco más de los 300 millones para atender más de 10.000 kilómetros de red vial estatal. Entonces hay una limitación fuerte de recursos, y no solamente para el tema de mantenimiento, sino para hacer inversiones. Entonces, por eso es este modelo de pasar al sector privado este tipo de vías. ¿Por qué hay esta limitación fuerte de recursos que usted acaba de mencionar? ¿A qué se atribuye? Bueno, es un tema, creo que todos conocemos la situación del país. El problema, ya no hay esa bonanza por los precios de petróleo y estas cosas. Entonces, cada vez los presupuestos son menores de inversión, y por eso tenemos que buscar alternativas en este tipo de modelos. Pero sin duda ya hay algunas voces de sectores gremiales que se oponen al incremento de estos peajes. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? No, o sea, está en un proceso de diálogo con cada uno de los gremios para que más bien el tema de sus beneficios que tienen al tener este tipo de vías, que es, como le digo, si usted hace un cálculo de beneficios sociales y las cosas, es mucho mayor lo que tienen. El dinero que usted menciona, este incremento de 25 centavos que ustedes planean, ¿en qué será invertido? No, o sea, mire, estos proyectos, el concesionario se reinvierte recursos dentro del mismo proyecto de concesión. O sea, no se puede ellos invertir en otros proyectos porque los cobra a través de las estaciones. O sea, hay proyectos que necesitan hacerse ampliaciones, que se necesitan hacer cierto tipo de inversiones. Entonces, todo lo que se recauda se reinvierte en los mismos proyectos. ¿Y cuál es la seguridad de quienes transitan por ahí? Porque yo estaba leyendo algunas críticas que hay desconfianza. Cuando hay un incremento y hay más dinero, la ciudadanía lamentablemente no tiene la seguridad de que esos recursos económicos sean invertidos en las vías, sino que desaparezcan. Correcto. Por suerte estos proyectos están muy normados y legalmente están muy blindados, del sentido, por ejemplo, todos estos concesionarios tienen un fideicomiso. Estos recursos van a un fideicomiso donde están las subcuentas, por ejemplo, para inversión, para mantenimiento, y el ministerio, como administrador de contrato, revisa semestralmente cómo está ese estado y audita esos estados. Entonces, no existen unos modelos financieros más bien donde se proyecta ese tipo de ingresos, y en función a esa proyección de ingresos, más bien lo que hacemos es proyectar las inversiones y las obras. Estamos dialogando esta hora con Juan Diego Hidrobo, subsecretario de Delegaciones y Concesiones. Señor Hidrobo, ¿cómo se encuentran los 7 corredores viales que el año pasado necesitaron más inversión en materia de rehabilitación? A ver, al día de hoy, por ejemplo, existe un crédito de la Corporación Andina de Fomento para justamente a un programa para mantenimiento por resultados, donde usted hace una rehabilitación en el primer año y hace 4 años de mantenimiento. Entonces hay 7 corredores priorizados que se encuentran ya en concurso, en el cual se alivia de cierta forma esos recursos, se garantiza su financiamiento en el tiempo. Ahora le quiero consultar, en las delegaciones no hay intervención de recursos estatales, ¿y por qué? A ver, en la mayoría de proyectos no, porque justamente al ser rentables, que genera la tarifa, el ingreso, los suficientes recursos para hacer inversiones y mantenimiento, no necesita que se aporte el Estado. Pero como le decía, hay otros tipos de proyectos que ya no generan las inversiones necesarias. Hay casos que el Estado necesita aportar. Entonces, por eso la idea es que este tipo de proyectos sean rentables y no genere que el Estado también tenga que poner recursos adicionales en el proyecto. Pero usted mencionaba que el Estado, por la situación económica por la que atraviesa, tiene limitación de fuertes recursos.
Lo mismo ocurre con la ciudadanía en general, es decir, que el Estado ya no invertirá el dinero de todos los ecuatorianos en ampliaciones, en aumentar carriles, sino que se espera con un alza de un peaje de 25 centavos que sean los ciudadanos, pero la situación es muy similar. El Estado no tiene recursos y los ciudadanos tampoco tienen recursos. Pero, a ver, pero no estoy diciendo que el Estado no deja de invertir. O sea, estoy diciendo que tenemos 10.000 kilómetros de red vial estatal. O sea, lo que más bien nos permite es priorizar esas inversiones en ciertos sectores o ciertas vías que necesitan más bien de urgencia tipos de intervenciones. Ahorita tenemos un periodo invernal y que necesitamos dar mantenimiento. O sea, no es que está el Estado dejando de invertir, lo está haciendo. Lo que estamos es más bien intentando optimizar esos recursos. ¿Y en qué vías, por ejemplo, van a invertir? Por eso le decía, al día de hoy existen los 7 corredores que mencionábamos que son dentro del programa de plan de mantenimiento. Hay el 4º eje binacional, que es un compromiso con el Perú. O sea, hay una serie de proyectos, por eso hay un presupuesto de alrededor de 300 millones. Pero el otro modelo no es que se está, financiándose, nos permite primero atraer inversiones, porque esto viene desde el sector privado que invierta y obviamente se recupere. Entonces genera otra dinámica, genera un tema de trabajo local, porque se contrata gente de la zona, microempresas, entonces hay otra dinámica de los proyectos. ¿Existe interés para que se den concesiones en las vías de nuestro país, señor Hidrobo? Sí, o sea, ha existido interés de empresas extranjeras, empresas nacionales, porque es el mecanismo por el cual el día de hoy están saliendo los proyectos. Entonces sí, ha habido, por ejemplo, en la Naranjal Tenguel hemos tenido 3 ofertas que estamos calificando. ¿Cuántos corredores viales bajo la modalidad de concesiones se tienen previstos entregar o poner a disposición de la empresa privada este año? Hay un portafolio de alrededor de 7 corredores que la idea es que se vaya sacando de forma paulatina en este año. ¿Y cuál es el interés? Tenemos empresas ya que están solicitando información, ¿ya hay interés? O sea, generalmente en el Ministerio siempre nos están visitando y nosotros también trabajamos en difundir el portafolio a través de nuestras embajadas, las oficinas comerciales. Existe esta dinámica de interés, por eso mismo estamos interesados en que salgan los proyectos al sector privado. ¿Cuántos kilómetros de vías funcionan con peajes en las carreteras de nuestro país, señor Hidrobo? Ahora alrededor de 1.500 kilómetros. Quería aprovechar la visita suya para hacerle una consulta. ¿Usted conoce si se llegó a solucionar o en qué situación se encuentra el paso lateral de Ibarra, ya que es una solución vial muy necesaria para esta ciudad? Sí, mire, el paso lateral, lo que pasa es que fue un proyecto firmado en el gobierno anterior que tiene un costo altísimo, tiene más de 100 millones. Solo hay que hacer 2 puentes, que entre los puentes valen 65 millones de dólares. Entonces, si queremos terminar esa obra, necesitamos sacar recursos. Ahora, ¿de qué extensión se habla el paso lateral de Ibarra? Son como, si no estoy mal, 10 kilómetros. Eso está dentro de la concesión justamente de Panavial. Entonces, lo que estamos buscando es estos mecanismos para reactivar, porque es un proyecto muy importante para la ciudad, el tiempo que toma cruzar la ciudad de Ibarra. Entonces, estamos analizando darle una solución técnica al tema de los puentes, a ver si logramos optimizar, hacer en un solo puente y ver si podemos reactivar justamente ese proyecto. Estamos conversando a esta hora con el subsecretario de Delegaciones y Concesiones, Juan Diego Hidrobo. El tema de los peajes, sin duda, a nuestros oyentes habrá llamado muchísimo la atención. Usted ha mencionado que están en conversaciones con diferentes sectores. ¿Cuándo el país conocerá si se incrementa o no el valor de los peajes? Bueno, esa es una decisión que se tomará en los siguientes días y lo anunciará a través del ministerio. Señor ministro, todavía, como les decíamos, estamos en un análisis y en una definición. Perfecto, vamos a estar pendientes de este anuncio muy importante para la ciudadanía. Queremos agradecer nuevamente la presencia del subsecretario de Delegaciones y Concesiones, Juan Diego Hidrobo, por haber aceptado esta invitación y por haber conversado con nosotros hoy aquí en Notimundo al Día. Muchas gracias, un buen día. Este es Notimundo al Día, siempre bien informado. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.